El día de hoy vamos a estudiar la interpretación de gráficas y el pensamiento numérico variacional en cuanto a matemáticas para las pruebas saber. Primero que todo, vamos a tener la siguiente interpretación de gráfica. En este ejemplo que tenemos esta gráfica pertenece a una función lineal. Cuando la gráfica tiene esta tendencia, una línea recta que asciende, quiere decir que su pendiente es positiva. Luego la relación de estas magnitudes será creciente. Algo muy importante que es necesario identificar son las variables que representan estos valores. En este caso tenemos para el eje de las X tiempo y para el eje de las Y distancia en kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función me está representando la distancia que recorre un automóvil, un cuerpo, una persona en un determinado tiempo. Y estos valores son crecientes ya que a medida que aumenta la distancia, aumenta también el tiempo en el cual se desarrolla. Cabe resaltar que este tipo de gráficas se representan también mediante una tabla y que a partir de la tabla nosotros también podemos determinar los valores correspondientes a esta distancia. Nosotros podemos identificar estos valores creando la tabla de kilómetros versus horas, que son las que me indican la gráfica. Para esto miramos que la gráfica parte desde el reposo, o sea que estaba quieto en un inicio y que al transcurrir el tiempo de una hora recorrió 120 kilómetros, al transcurrir 2 horas duplicó su distancia, 240 kilómetros y así sucesivamente. Entonces, cuando ambas variables crecen, ya sea en la tabla o en la gráfica, entonces podemos hablar de que haya entre ellas una relación directamente proporcional entre las variables, que a medida que una crece, la otra también crece. El otro caso que podemos observar es el caso de una función o una gráfica decreciente. No necesariamente tiene que ser lineal, la gráfica puede ser curvada y el decrecimiento se mira de esta manera, cuando la inclinación es contraria o la pendiente es contraria y me indica que tanto los valores relacionados en X como los relacionados en Y son inversamente proporcionales. Una gráfica de este tipo puede ser, por ejemplo, una gráfica de volumen contra presión. En este tipo de gráfica podemos observar una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, cuando tenemos una jeringa y nosotros hundimos el émbolo o apretamos el émbolo, hacemos que el volumen del contenido de la jeringa disminuya. Cuando este volumen empieza a disminuir, aumenta la presión. Quiere decir que en Y disminuye el volumen, pero en X aumenta la presión. Cuando ambas variables van en sentido contrario, quiere decir que una crece y la otra decrece, entonces estamos hablando de una relación inversamente proporcional, en la cual mientras una crece, digamos, si una crece el doble, la otra puede decrecer el doble. Y esta relación no necesariamente tiene que ser lineal, también puede ser de forma exponencial. Otro ejemplo de gráficas que podemos encontrar sería, por ejemplo, esta que es la de una función logarítmica. Esta función logarítmica, la más clásica que podemos observar en nuestra vida cotidiana, es la escala de Richter. Aunque normalmente ya se está ajustando, se ajustaron otros parámetros técnicos modernos a la misma, esta fue la que en principio dio los parámetros y las bases para tratar de medir e interpretar las magnitudes de los terremotos, ya que se presentaban diferentes magnitudes, se presentaban estos terremotos y era necesario generar algo para poder identificarlo. En la escala logarítmica o la función logarítmica me sirve a mí para poder agrupar valores que son demasiado grandes y que si yo los quiero graficar o los quiero interpretar dentro de una gráfica no me van a caber. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando del sistema solar. Nosotros normalmente cuando realizamos un dibujo del sistema solar y tratamos de incluir a todos los planetas,
lo hacemos sin tener en cuenta las escalas reales de la distancia, ya que si lo hacemos así no nos alcanzaría el papel, no nos alcanzaría el espacio y los planetas ni siquiera serían perceptibles, ya que las distancias a las cuales están ubicados estos planetas son muy, muy, muy grandes. Lo mismo ocurre con la escala de Richter, donde muestran las escalas en las cuales los terremotos se pueden clasificar. Esta escala me permite a mí identificar no que los terremotos debido a su magnitud se duplique, como normalmente creemos que el terremoto tipo 1 tiene un nivel, el 2 es el doble, el 3 es el triple, el 4 es el cuádruple. No, en la escala de Richter, como se utiliza una función logarítmica, esta lo que implica es que cada valor se multiplica por 10. Quiere decir que en primera instancia un terremoto de magnitud 1 será esta escala multiplicada por 10, en magnitud 2 será multiplicada por 100, en magnitud 3 será multiplicada por 1000 y así sucesivamente. Sus factores son correspondientes al grado 10. Para que se hagan una idea de esto, la magnitud 5 es 10.000 veces la magnitud 1. Y luego, si hablamos de la magnitud 8 o de la magnitud 9, si tenemos en cuenta la magnitud 8 estamos hablando de un terremoto 10 millones de veces más fuerte que uno que ocupe la escala 1. Entonces, estos valores me permiten a mí agrupar en una escala las relaciones correspondientes a las magnitudes, teniendo en cuenta que su amplitud varía, o sea, la escala varía, multiplicándose por 10 exponencialmente. Entonces, esta función logarítmica, esta escala, me puede representar los valores de esta manera, incrementándose de a 10 en 10, multiplicándose por 10, multiplicándose por 10 cada uno de las escalas y los valores que representan. Atendiendo a esta representación, entonces tendremos que en escala 1 sería 1, en escala 2 por 10 sería 10, en escala 3 por 10, 10 por 10, 100, en escala 4, 10 por 10, 100 por 10.000 y así sucesivamente. Otro ejemplo que podemos encontrar es el de la función constante. Esta función se representa a partir de una línea recta que puede ser vertical o horizontal dependiendo del valor que sea constante en la misma. Esta gráfica que tenemos aquí específicamente nos relaciona una función constante en el eje de las y, que quiere decir que para cualquier valor de x existe un único valor de y. Esta gráfica tiene una característica y es que su pendiente es nula o equivale a 0, no tiene inclinación. Como no tiene inclinación, no tiene pendiente, luego el valor correspondiente de esta gráfica en específico, si lo queremos relacionar, entonces vamos a encontrar que f de x es igual a 2. Esto quiere decir que sin importar cuántos valores yo pueda introducir en la x, el resultado siempre me dará 2, ya que es un resultado constante. Independientemente de los números reales que yo tome en x, el valor siempre me va a ser 2, específicamente para esta gráfica. Otra situación que puede aparecer frente a una función es cómo plantearla de acuerdo a una situación problema. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Una fábrica de lápices tiene unos costos fijos de 300.000 pesos por mantenimiento y un costo de 300 pesos por lápiz. Determina el costo total en la elaboración de 35 y de 20 lápices. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar que el costo total depende de la cantidad de lápices. En este caso, X me va a determinar el número de lápices. Ahora, ese costo total se puede calcular teniendo en cuenta el costo por cada lápiz más los costos fijos que se presentan. ¿Qué quiere decir? Que si yo fabrico un lápiz, ese lápiz va a incluir los 300 pesos del costo por lápiz más los 300.000 pesos de costos fijos por mantenimiento que tiene la empresa. Para poder representar esta situación, entonces tenemos que dejar X la variable
que es la que me permite a mí reemplazar los valores de 35 y de 2000 lápices para poder determinar los costos de los mismos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es plantear la función de la siguiente manera. El costo total del número de lápices determinado me da el costo por lápiz es de 300 pesos. Quiere decir que esos 300 pesos se van a multiplicar por cada lápiz que yo fabrique. Y a eso adicional se le va a sumar los 300.000 pesos que cuesta elaborar cada uno de esos lápices. Ahora, no nos queda más sino reemplazar estos valores para 35 y para 2000. Entonces, el costo total de la elaboración de 35 lápices será igual a 300 por 35 más 300.000. Y el resultado para este costo será equivalente a 310.500 pesos. Ahora, si queremos saber el costo correspondiente a los 2000 lápices, simplemente volvemos y multiplicamos 35 por 2000 y a ese resultado, multiplicamos 300 por 2000, a ese resultado le sumamos 300.000 y el resultado será 900.000 pesos para elaborar 2000 lápices. Estos costos fijos, independientemente de la cantidad de material que yo utilice, o sea, la cantidad de material o de lápices que yo quiera sacar, siempre van a estar presentes. Luego, entonces, aquí este valor siempre se va a sumar y agregar al final. Ahora vamos a ver algo similar a las ecuaciones, pero esto tiene que ver con sucesiones y series. Las sucesiones y series me muestran una recurrencia que hay dentro de una cantidad de números. En este caso tenemos el ejemplo de hallar el término general de la siguiente serie. Tenemos los números 2, 4, 6, espacio, 10, espacio. Aquí se puede notar claramente que entre estos dos números hay más 2, entre estos dos también hay más 2. O sea que se suman de a 2 en 2. Luego el resultado aquí del valor de 6, el siguiente sería 8 y después de 10 el siguiente sería 12. Para esto entonces tenemos que determinar un valor que cuando apliquemos n igual a 1 el resultado me dé 2, que cuando apliquemos n igual a 2 el resultado me dé 4. Que cuando apliquemos el término n igual a 3, el resultado me dé 6. Para esta recurrencia, que es la recurrencia correspondiente a los números pares, entonces nosotros podemos representar esa serie como 2 multiplicado a la n. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el primer valor que es n1, el número 1, lo multiplico por 2, me va a dar el primer término de la sucesión. Si yo tomo el número 2, entonces me daría 4, si tomo el 3 me daría 6 y así sucesivamente. Ahora, si lo que quiero hallar son, por ejemplo, los números impares, entonces tendría que utilizar esta misma sucesión, pero a diferencia de dejarla tal cual como está, entonces si yo le resto menos 1, entonces esta me respondería a hallar los números impares. Vamos a reemplazar esos valores para determinar y comprobar que es efectivamente. Entonces, para el número 1 tenemos 2 entre paréntesis 1 menos 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Tengo el primer número impar. Vamos con el segundo. 2 por 2 menos 1. Entonces, 2 por 2, 4 menos 1, 3, tengo el siguiente número impar. Para el tercer valor, 2 por 3 menos 1, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y esta sería la recurrencia que se puede representar a partir de estas sucesiones que me permiten mirar los valores de n que pueden tomar, y para esto simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores correspondientes a n o interpretar esos valores como lo hicimos en el primer ejercicio para poder calcular el valor de esa recurrencia correspondiente a la de los números pares.